En el episodio anterior tratamos sobre los grandes científicos y científicas en la historia de la humanidad, así como mencionamos a Galileo, Lavoisier, Newton, Einstein, Mendeleev y Madame Curie. Una primera lista para intentar hacer un top 10 de hombres y mujeres, los más notables y las más excepcionales mentes de la historia en la ciencia. Para este episodio, de hecho, vamos a tratar de llegar a un top 10 de los científicos y científicas. Es una tarea muy complicada y sobre todo muy polémica. ¿Quiénes serán los otros 4 grandes personajes que nos falta todavía conocer? ¿Cuáles fueron sus vidas, sus grandes hallazgos científicos y sobre todo por qué la humanidad los reconoce hoy en día? Hola, soy Patricio Valderrama, esto es Ciencia al Día y en este episodio vamos a hacer la segunda parte de este ranking muy personal sobre científicos más importantes de la historia de la humanidad. ¡Vamos! Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama. Y bueno, nuevamente nos acompaña para el programa de hoy Hugo Flores, biólogo y docente del curso de Historia de Ciencia y creador de proyectos y propuestas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática de la Universidad Cayetano Heredia. Hugo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Patricio? Muchas gracias por la invitación y este reto que nos hemos puesto ambos, de ir conociendo a aquellos personajes que han cambiado la historia Sí, claro. La ciencia. Mira, nuestro primer ranking, de hecho, ha tenido un levante enorme en redes sociales, ha tenido mucha interacción y de hecho, a los que nos están escuchando por Audio Player, también podemos decirle que estamos en video en el canal de YouTube de Ciencia al Día. Entonces, deja en los comentarios, vamos a hacer algo bien bonito, como una especie de encuesta, deja en los comentarios cuál sería tu científico favorito. ¿Cuál sería aquel hombre o aquella mujer que para ti ha marcado radicalmente la historia de la ciencia? Porque, vamos a ver, ¿quién le logrará entrar a esta lista que hemos tenido? Por ejemplo, aquí yo tengo mi candidato, ¿no? Este es mi candidato, ¿no? Él es Nikola Tesla en versión peluche. Lo que nos están viendo, estoy mostrando un peluche de Nikola Tesla que es de lo más mono, me lo regaló mi hermana. Tiene su saco, tiene su corbata y tiene su chaleco, mira. Está bien vestido el buen Tesla. Entonces, ¿Tesla llegará a entrar a la lista? Sí, no, lo vamos a ver más adelante. Hugo, ya hemos hablado de Galileo, Sí. Lavoisier, Einstein. Newton, Einstein, Mendeleev y Madame Curie. Madame Curie, efectivamente. ¿Quién más tiene que entrar a esta lista? Sí, en esta lista, recordando a los amigos que es sin duda, como mencionas, una lista polémica, hay Claro. gustos. Yo he intentado hacer una lista en base a aquellos científicos que han hecho un cambio radical en ideas o conceptos anteriores usando métodos científicos, ¿no? Uh-huh. Sin duda luego podríamos hacer un recuento de los que quedaron allí, Claro. y que son sin duda muy importantes, pero que por un motivo u otro, sesgo a veces personal, también no lograron estar. Pero bueno, en el ranking continuamos con alguien que quizás no es tan conocido por nombre, pero cada vez aquellos que bordeamos los 30 y 40 y 50 y tantos y nos miramos acá en el brazo, sentimos un puntito allí, ¿no? Yo creo que las generaciones nuevas tienen menos lesiones en el brazo que nosotros. Sí. Claro, ¿no? Entonces, durante muchos años las enfermedades pues han diezmado a la población y no había mayor solución ante ellas, ¿no? Y ahí yo tuve todo un tema en pensar qué era mejor, o la solución medicamentosa o la prevención. Entonces me incliné un poco por el tema de prevención, que es importante, y hay alguien que cambió la historia en la prevención en salud, que es Edward Jenner. Edward Jenner y la vacuna, ¿no? Uh-huh. Hasta hace poco hemos estado hablando de vacunas todos los días, hace un par de años. Claro. Hay espacios ahorita vacíos para la nueva vacuna que deberíamos ir a aplicarnos lo antes posible, ¿no? Hay un tema cuando recién nacen nuestros pequeños,
y tenemos nuestra lista de vacunación, ¿no? Y ahí comenzamos a apuntar, este mes le toca tal, este mes le toca tal. Ujú. Las vacunas modernas que tienen que ver con papiloma, en fin. La vacuna permite una mejor calidad de vida, ha evitado miles, decenas de muertes y sin duda congenia con esta idea de la medicina y la prevención en la salud, ¿no? Sí. Para ello nos remontamos a varios siglos y encontramos a un médico rural, Edward Jenner, que él había observado que las damas que vivían en la zona urbana tenían estas lesiones de la viruela. Ujú. Y mira cómo es el paso inicial del método científico. Sin embargo, él había observado que las señoras que ordeñaban las vacas en la zona rural tenían lesiones casi imperceptibles, Ya. ¿no? Ellas se habían contagiado inicialmente de la viruela de la vaca, ¿no? Que les había ocasionado una infección muy leve, Ujú. pero que, y lo sabían ellas, de manera, digamos, pragmática, evitaba que se contagien de la viruela tan agresiva de la urbe. Como dijimos en la anterior sesión, esto no nace de cero. Ya en China se hacía variolaciones, molían los gránulos de viruela y te lo soplaban en la nariz, ¿no? Sí. Pero el método de Jenner y esta observación fue vital porque hizo algunos experimentos inoculando esta viruela de la vaca en esa época en un niño. Ujú. Recordemos que estamos en otro momento donde los patrones de experimentación son diferentes y es Ajá. difícil juzgarlos en función de lo de ahora. ¿Mm? Pero este niño, luego de ser infectado la primera vez con viruela de vaca, es inoculado con viruela humana, no le pasa nada. 2 semanas después, otra vez viruela humana y no le pasa nada. Y resulta que estamos ante un cambio total en la historia de la ciencia médica, ¿no? Estamos Claro. ante la prevención que salva miles de vidas. Y por eso que se llama vacuna, porque viene de la viruela de la vaca, la De la vacuna vaca. de la cual uno hablaba todos los días, pero ese es el origen de varios que continuarán, varios grandes investigadores, ¿no? Tenemos la gente que hace la vacuna contra la TB, el mismo Pasteur que hace vacunas contra varias enfermedades, pero sin duda el momento cumbre utilizando el método científico es el del gran Edward Jenner, que es un hombre que a veces no está en la cabeza de todos, pero está en el hombro de todos nosotros. Exactamente, sí, mira, estoy leyendo la ficha de Edward Jenner hace poco, bueno, no hace tan poco, en el año 2002, Jenner fue nombrado en la lista de los 100 grandes británicos de la historia, ¿no? Entonces, ¿quiénes más están en esta lista? Solamente por curiosidad. Bueno, está Winston Churchill, la princesa Diana de Gales, Charles Darwin, por supuesto, William Shakespeare, John Lennon y Hmm. varios más. Entonces, Jenner está a la altura de grandes figuras de siempre que ha producido el Reino Unido, ¿no? Y algo tan importante es lo que hemos vivido hace nada más unos años, ¿no? Creo Así que es. tendemos a olvidar muy rápido, pero hace nada más 2 años todos estábamos encerrados, ¿no? Esperando la Eso, vacuna. esperando con ansias una vacuna. O sea, eso no, seguramente no nos va a volver a pasar en nuestra vida, ¿no? Nuestra generación ya hemos sido la generación de una peste, ¿no? De una epidemia, de una ¿Qué pandemia. epidemia? Pandemia. Claro, Somos los entonces sobrevivientes. somos los Gracias a Dios. sobrevivientes de un evento que aparece una vez cada cuánto, cada 100 años más o menos, ¿no? Sí, y ahora con la globalización, la llegada de la pandemia ha sido como nunca antes, ¿no? Ningún continente se ha salvado, ¿no? La peste no llegó a eso, ¿no? Tuvo que ver con Asia, Eurasia, Europa, ¿no? La Claro. bubónica, ¿no? Pero el estar todos comunicados a través de los aviones, medios de comunicación en general, yo me acuerdo, ¿no? Ya aparecía en China, decía, uy, está en China, ¿no? Después en Sí, Los Ángeles, uy, ya está sí, en sí, sí. Sudamérica, y ya, Sí, ¿no? claro. Estuvo con nosotros. Entonces, la vacuna, sin duda, es una solución, una gran prevención, que es lo que Ujú. debemos de recordar. Y claro, como tú bien dices,
todos tenemos mi mamá de 89 años, guarda mi cartilla de vacunaciones todavía con cariño, mamá guarda todo, ¿no es cierto? Y todo lo que tenemos un niño hemos hecho caso a este proceso y a veces nos olvidamos lo importante que es y lo importante de esa persona como Edward Jenner, con esa Claro. observación tan clave y que sin duda ha salvado. A partir de ello ha habido cambios en los procedimientos, sin duda, pero ese momento cumbre de Jenner, que incluso esas vacunas llegan al Perú, ¿no? En la época de Unanue, Ujú. traídas, y ese tema de repente otro capítulo, traídas en brazos de niños, porque no había No me digas. refrigeradora para almacenar la vacuna como ahora. Ahora vas con tu container, pero Ajá. antes se llevaba en personas. Entonces se hacía un pasaje de la viruela de persona a persona en todo el camino hasta Sudamérica. Y luego se hizo un procedimiento igual para llegar hasta Filipinas. Se Ya. llamaba eso la expedición filantrópica, pero eso es una historia que podríamos de repente contar en algo como episodios extraños de la ciencia que hoy no imaginamos, pero que era la solución. No había cómo llevar la vacuna desde Europa hasta Claro, América. claro, No había claro. refrigerador, Entonces, la, no la había llevabas packs. puesta. Los niños le habían puesto, ¿no? Wow. Es un tema difícil de entender ahora, desde nuestro punto de vista, pero fue una solución en su momento. Me parece que en esa época el Perú estaba unánime y la vacunación se hizo y salvó a miles de personas, ¿no? A Claro, no. miles de personas. En total, creo yo que la humanidad le debe mucho a Jenner, porque, o sea, sus primeras investigaciones, como tú dices, han salvado la vida de millones de personas, ¿no? Así Y es. esto lo acabamos de ver en la pandemia. Yo tuve la suerte de poder, después de los años de pandemia aquí, poder viajar a Estados Unidos para vacunarme, ¿no? O sea, el shock mental de que aquí estábamos encerrados con Uf, mascarillas, todos asustados, llegas a Estados Unidos y ves la gente en los parques, mm, libre, como si nada, tranquilos, porque ya habían recibido la vacuna. Era increíble, o sea, es un así choque que es. de hecho todos lo hemos vivido, inclusive algunos de nosotros nos costó más tiempo separarnos de la mascarilla, Así dejar el es. distanciamiento social por miedo, un miedo totalmente fundado, porque, oye, Sin duda. murió muchísima Sin duda. gente, ¿no? Sin duda. Y Entonces, mira, empezó con una observación de un médico en esta imagínate, diferencia entre la ordeñadora y la habitante urbana y la conversación con las ordeñadoras, ¿no? Es acercarse a la población y eso poder ver, y la ciencia es interesantísima porque ve el contexto, analiza el problema y lo intenta resolver. El ujú, cambio del paradigma de una vacuna, para mí es un momento cumbre, aunque a veces, como Teo Jenner, a veces no está en la memoria, pero está en tu brazo. está en el brazo. ¿Ah? Perfecto, Hugo. Dejamos a Edward Jenner en su gran lugar de la historia. ¿Quién es el siguiente? El siguiente, estamos yendo al lado de la biología. Yo te dije que ahí tengo el sesgo, pero claro, la biología es la vida Claro. en Cayetano nosotros decimos las ciencias de la vida. Y sí es cierto, ¿no? Porque eh, Koch es el siguiente personaje. ¿Sabes por qué? Coach. ¿Ya? ¿Por ¿Por qué? qué? Porque durante decenas de años, las personas pensaban que la enfermedad se transmitía a través de un aire nauseabundo que se llamaba Ya. miasma. El miasma El miasma. te llegaba a ti, causaba la enfermedad. En la época de la peste, estos médicos que tenían esta mascarilla larga, Como de pájaro, ¿no? ¿no? Claro, ¿no? Daba miedo, porque si tú ves un médico, parece más que nada, parece un gallinazo, un cuervo, ¿no? Que Claro. venía ya a darte la última mirada, pero venía y esta estructura tenía incluso unos aromáticos en la parte delantera para Ujú. que el miasma sea contrarrestado. Además tenía un palito Yas. que te mantenía a la distancia social de la cual hemos hablado mil veces hace un par de Claro. años, ¿no? Entonces venía con un palito, con esto para contra el miasma y evitaba que te contagie. Entonces, al creer que el miasma era lo que te causaba la enfermedad, los tratamientos eran completamente errados, ¿no? O sea, no podías prevenir una enfermedad si estabas equivocado en la causa, Por ¿no? supuesto. Nuestro buen amigo Koch, eh, otra gran observación, mira, él le lleva él evitaba, él era un médico también rural, y Ya. tú sabes que muchos estudiantes míos que están haciendo su serum seguramente lo saben, eh, ahí el médico es
hace de todo, ¿no? Es una figura importantísima en la comunidad. Y los ganaderos le dicen, oye, mira, acá tenemos nuestras vacas que se mueren de carbunco, una enfermedad ahí que las mata, perdemos muchas cabezas de ganado. Y él, con un microscopio que le había regalado a su esposa en el cumple, para que no se aburra tanto, toma una gota de sangre de estos animalitos, una sangre oscura como carbón, de ahí la palabra carbunco, y lo analiza al microscopio. Y ve que tiene glóbulos rojos, como cualquier sangre de otra vaca sana, y unos palitos oscuros. Ya. Y comienza a decir, entonces vamos a analizar a todas las vaquitas que han muerto, y todas tienen glóbulos rojos más palitos oscuros. Ya. En esa época no había medios de cultivo, se inventa su medio de cultivo y los aísla estos puntitos oscuros y se da cuenta que estos puntitos oscuros se reproducen, se multiplican y dice, oye, entonces debe haber una relación, ¿no? Porque la vaca sana tiene glóbulos rojos, la vaca enferma tiene estos palitos, estos bastoncillos. Claro. Y ahí viene el otro lado del método científico. Voy a inocular ratoncitos con la sangre de animales infectados. Lo inocula y el animalito dura poco, le hace la autopsia y ¿qué crees? Recupera en la sangre del ratón los mismos bastoncitos que venía de la sangre de la vaquita muerta. Por lo tanto, estos bastoncitos son la causa de la enfermedad. Imagínate, en ese momento, ¿cómo va a ser? Que esto ser tan chiquitito va a generar la muerte de un individuo tan grande. No puede ser. Coach, estás tú mal. Si Aristóteles ha dicho, si todos los sabios han dicho que es el miasma, los grandes sabios de la antigüedad, experiencias van, experiencias vienen, el miasma es derrotado, ¿no es cierto? No hay la evidencia tan contundente y se te crea lo que se llama ahora la teoría del germen. Incluso el buen amigo Koch deja un conjunto de postulados que hasta ahora se siguen: aislar de los enfermos el patógeno, inocularlo, causar el mismo síntoma y recuperarlo nuevamente. El germen es la teoría que rompe con 15 siglos de miasma, una cosa impresionante. 15 siglos, 1500 años. De los griegos, ¿no? De época de los griegos, ¿no? En los aromas fétidos y tanto. Claro, a ver, Robert Koch nació el 11 de diciembre en 1843 en el reino de Hannover y murió el 27 de mayo de 1910 en Baden-Baden, en el Imperio Alemán, a los 66 años. 1910, no hace mucho, o sea, hace poco más de 100 años. Y él, los bastoncitos a los que tú te refieres, al famoso bacilo de Koch, ¿no? En este caso era el bacilo que causa el carbunco. El carbunco. Es otra especie. Pero en general luego, él, como tú bien dices, lo utiliza para otras enfermedades. Ya tiene método. Entonces, claro. Tuberculosis. Claro. Misma historia. Aísla de pacientes, inocula el bacilo de Koch, como le conocemos ahora, el Mycobacterium tuberculosis, y causa la enfermedad del ratón, y cuando hace la autopsia el ratón tiene el bacilo. Entonces, este es el bacilo. Y ese método lo han seguido muchos. Claro. De hecho, el día que Robert Koch anunció el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis fue el 24 de marzo y ha sido observado por la Organización Mundial de la Salud, ¿cuánto hemos escuchado ese nombre?, como el Día Mundial de la Tuberculosis desde 1982. O sea, wow, qué enorme aporte de Robert Koch. Hermann Koch era su padre. Porque conociendo el agente causal, puedes prevenir, puedes generar los medicamentos que vinieron luego, ¿no? Cuando Claro. no se conocía la causa de la enfermedad, el ataque o la prevención o el cuidado no servía de nada, ¿no? No, a veces fallabas, pues, ¿no? Ahora se sabe que son las bacterias y rompes todo un paradigma, ¿no? Wow. Un ser microscópico de micras puede hacer que un individuo de 1,5 metros fallezca. Imagínate. ¿No? No, rompiendo la idea de los miasmas, ¿no? Que era casi una presencia, ¿cómo le decimos? Fantasmal, ¿no? O sea, un aire,
Sí, pues, ¿no? Eso me ha dado el aire, ¿no? De ahí viene Claro, te ha dado el la, aire. la O la costumbre, malaria, el mal aire. el mal aire, ¿No? claro. Claro, ideas tan antiguas que se fueron mezclando hasta el concepto de miasma, pero que siempre coinciden en eso, ¿no? Los aires que te causan enfermedades, ¿no? Que Sí, vienen de claro, ideas mira. ancestrales, ¿no? La mirada y cosas así que se redujeron, al final se confundieron en un aroma indescriptible, apestilente, de él para la peste, ¿no? Ujú. Que era el miasma y que por fin Koch, que inspira mucho sin duda luego, como hemos Sin hablado, duda, inspirará pues sin duda a su gran competidor, que es Louis Pasteur, ¿no? A ujú, Kitasato en Japón, a claro. un montón de personajes impresionantes, pero que trabajan sobre este gigante que fue Robert Koch. El trabajo de Kitasato también es impresionante, ¿ah? Es cómo se hace ciencia, medicina, ¿no? En el otro lado del mundo. Así es, Es así es. sorprendente la vida de Kitasato. Bueno, para terminar, Robert Koch ganó el premio Nobel en 1905, Ujú. ¿no? Entonces, Así es, palabras mayores para estar en este ranking. Y estoy sin viendo duda, sin las duda. referencias de su trabajo. Uf, me cansé en bajar porque llegué cerca de los 1000 artículos que lo citan, ¿no? Es enorme. Wow, Que un instituto se creó en su nombre, el Instituto Koch en su momento, como hubo el claro. Instituto Pasteur, o como luego también hubo el Instituto Kitasato, o Ujú, como acá en Brasil, Instituto Osvaldo Cruz, ¿no? O sea, personajes ligados a las infecciosas han tenido además institutos que se han tomado como epónimo, ¿no? Lo cual es importante porque hace reconocer eh, su aporte a la vida de todos nosotros, ¿no? sí, sin duda, sin Sí. duda. Bien, dejamos a Robert Koch. ¿Quién es el Uh, siguiente? ajá, ajá, el siguiente. Eh, Mientras yo me miraba acá en la pantalla Ujú, y observo pues que tengo acá una línea, pero no tengo la línea en punta, ¿no? Mi ya. familia la tiene en línea recta, ¿no? Mis ojos son de un color bastante oscuro, ¿no? Y entonces comienzo a recordar, ves que es la herencia de papá, de mamá, de los abuelos, ¿no? Y esta barba blanquita del abuelo. Entonces, Ujú, la herencia ha sido un tema complejo para todos, ¿no? No se sabía cómo se heredaba, hay gente que decía que toda la herencia depende del óvulo, todo el espermatozoide, de, de promedios que eran imposibles de calcular. ujú. Eh, en un jardín lejano, en una abadía, un monje agustino, ¿ah? Mendel, Mendel. Gregor Mendel, tuvo la enorme paciencia de seleccionar alverjitas y comenzar a cultivar. Puedo cultivar rosa, puedo criar ratones, de repente abejas, no lo sé. Pero la alberja era perfecta, ocupaba poco sitio. ¿Quién no ha hecho, Patricio, el experimento en primaria, ¿no? Con tu algodón, tu alberja, Y que tu vasito de plástico. y tu vasito, que Miss Rosita o Miss Patty, ¿no? Nos sugería siempre, ¿no? Porque las misas se llaman Miss Rosita, Miss Patty, Miss Mari, Siempre. ¿no? Sí. Siempre, sin duda, ¿no? Son como los sacerdotes, toman ese nombre al graduarse. Un saludo a mi Miss Patty, por cierto. Y, y la alberja ocupaba poco sitio, se podía autofecundar, tenía dos sexos, ¿sí? ¿Ya? Y sobre todo, se reproducía rápido, pero sobre todo, tenía dos características siempre. La flor o era roja o era blanca. La alberja o era amarilla o era verde. No había intermedios. Es decir, el experimento de Mendel no solamente va por el lado de la observación. No somos el promedio como muchos pensaban en su momento, de papá y mamá, sino en seleccionar adecuadamente Ujú, su objeto de experimentación. Y eso es clave en la ciencia, ¿no? ¿No? Imagínate ratones, cruzarlos, dificilísimo. Trabajar con humanos que se reproducen cada 20 años, espera otra generación. La flor de la alberja, Patricio, es pequeñita. ujú. Y ahí Mendel, con un par de pinzas, cortaba la parte masculina, traía polen de otra flor, lo fecundaba, lo cerraba, lo cubría con una bolsa de papel y esperaba que
el producto de esta fecundación. Obviamente antes que él, mucha gente había descubierto previamente que las plantas tienen reproducción sexual, si no, Mendel no habría trabajado tan bien. Cultivó decenas, cientos, miles de resultados de alberja, en una época en que no tenías Excel. No estoy así tipeando, hago un macros, ¿no? Uso R. No, no, no. A pura tinta, pasando una alberja amarilla, 2 amarillas, 3 amarillas, 1000 Wow. amarillas, 2000, 28.000 muestras. Si tú haces tu tesis en este momento y tu asesor te ha dicho que tienes que tener 1000 muestras, no te preocupes. Mendel usó 28.000. Así que, por 28.000. favor, 28.000 plantitas. Entonces, ¿por qué? Porque cuanto más grande el número, más cerca de las proporciones que queremos, ¿no es cierto? Entonces, por eso las encuestadoras se preocupan de tener un universo grande para que se acerque a una proporción cercana. Entonces, Mendel, como es un tema de probabilidades, a mayor número de alberjitas, más cerca. Y le salen las proporciones, no es que sean 1000 y 1000, salía 1001 y 999, pero ahí está, pues, ¿no? 50-50. Entonces, durante un par de años sigue avanzando, mandaba cartas a los botánicos de la época, incluso a Nageli, a Darwin, que también estaba metido en una experimentación parecida. No tuvo respuestas tan agradables en su momento, siguió perseverando, ahí alejado, ¿no? En una abadía, no en el centro de Londres o en París, donde la ciencia ebullía en ese momento, sino muy alejadito. Sí, sobre Y todo hay que mencionar, Hugo, que Mendel fue sí, sacerdote, así es, un fue un agustino. cura, un cura, un fraile agustino y además Así es. naturalista. Y esto nos tiene que abrir la cabeza en que a veces la religión y la ciencia no siempre tienen por qué estar peleadas, ¿no? No, no, Porque, y ni siquiera era un cura en funciones. O sea, sin duda. mientras hacía los estudios de la nueva genética, mientras descubría la herencia genética, hacía misa, ¿no? Entonces, Tanto, tanto así, Patricio, disculpa, que cuando él está al año y medio de publicar su ujú, artículo, que tuvo poco impacto en su momento, es nombrado abad. Es claro, decir, es llevado a la categoría máxima en la abadía, y esto hace un poquito que deje de lado esta experimentación y ocupe pues un cargo importantísimo en su diócesis. Y claro, significaba entonces que se reconocía la valía de Mendel y él iba avanzando en lo suyo, ujú, y su impacto no fue tan grande en su momento no fue tan grande, pero eh, sienta la base de la genética de la cual hablamos hoy todos los días, claro. ¿no? O sea, saber cómo se hereda fue clave y rompió con mitos ancestrales, ¿no? Ancestrales. Luego ya vendría todo un conjunto de científicos que van a ampliar lo de Mendel, se contaría cómo es el ADN, pero vamos, sin esta herencia mendeliana, poco se habría avanzado, ¿no? Imagínate. Rompió las ideas de herencia antiguas, ¿no? Sí, mira, estaba Gregor Johann Mendel, ha sido Uh apodado -huh. el padre de la genética, el padre de la genética moderna, además, ¿no? Y aparte, era un padre, era padrecito Gregor, ¿no? El padrecito Gregor, ahí que en algún momento entre 1822 y 1884 pudo haber dado la comunión a una persona, también estaba estudiando la genética, imagínense. Así es, y con una paciencia, ¿no? Que siempre uno debe tener una observación, uno quiere a veces todo rapidísimo, ¿no? ¿Cuándo sale la vacuna? No, se demora. Mm, Todo implica observar, probar, y con sus matemáticas. Yo no me imagino calculando decenas de proporciones a a punta de mano. lapicero, ¿no? Ahí ni siquiera ¡Aso! lapicero, ¿no? Era ahí con su tinta, calculando, no le cuadraba. Ahí no es que borro el Excel, no hago mis macros, no, no, no. Le digo al IA que me lo calcule. No, era un trabajo paciente, un ¡Wow! trabajo matemático importante. Y quizás, para mi gusto, aquellos que desean conocer el método científico funcionando, Ujú, el trabajo de Mendel es un ejemplo maravilloso, ¿no? sí. Porque está desde la observación, el fenómeno, la selección de tu muestra, el número muestral, con quién vas a experimentar, el manejo de datos
Es más, cuando tú te acordarás en el cole, hacías tu tablita, ¿no? De doble entrada y cruzabas tus genes, ¿no? Claro. A por A. Y esa tablita no lo usó Mendel. Esa tabla viene después de un matemático de apellidado Punet. Ya. Mendel lo hizo con ecuaciones y lo hizo con polinomios. O sea, era difícil de entender para Mendel, ¿no? Entonces esos Por supuesto. polinomios con los cuales algunos de nosotros hemos despertado en la medianoche intentando resolverlos, el tratamiento matemático fue diferente. Ahora Sí, es claro. fácil, haces tu tabla y cruzas, sale tus A mayúscula, A minúscula. El De- Mendel fue difícil y quizás por eso no fue tan entendido en su momento. exacto. ¿De dónde Mendel tenía tanta base matemática para conocer? Que no es común en un sacerdote, digamos, ¿no? En esa época había mucha gente que era autodidacta, uno de ellos Sí, era claro. él, ¿no? Mendel además había postulado para ser docente en una escuela Ujú. y increíblemente no había sido seleccionado para ser profe de ciencias naturales, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y estoy Increíble. seguro que en la abadía, pues, esas personas, además de la contemplación y tanto, tienen momentos de poder aprender muchas cosas más, ¿no? Ah, pero claro, Eh, mira, él eh, en 1851 ingresó a la Universidad de Viena, donde sí, sí, estudió historia, botánica, física, química y matemática. Ah, de ahí viene, pues, muy así es. aplicado nuestro querido padrecito Porque, Mendel. porque además, como tú bien has mencionado, y ahí la importancia de lo universal de una universidad, parece redundante, ¿no? Claro, Una universidad te forma no solamente para que apliques directamente tu exacto, profesión, que es importante, sino te dé ese bagaje de la ciencia, las letras, la química, lo social, que exacto. luego te permite, de manera ya personal en muchos casos, como haría probablemente él, ir avanzando aquellos Ujú. espacios usando las herramientas que la universidad te ha dado, ¿no? El Claro, gran Gregor Mendel, cada vez que hablamos de los X-Men y los mutantes, cada vez ahí que está. hablamos de transgénicos, cada vez que hablamos de, uy, ¿a quién se parecerá mi pequeño? Uy, por ese pelo ondulado es del abuelo. Ahí le veo, mira, tiene la risa de la abuela. Sí, sí, sí. Todo eso ahora se puede resolver, por lo menos inicialmente, con esta propuesta mendeliana que despertó todo un boom, del cual hasta Claro, ahora hablamos, ¿no? Cada vez que claro, hablamos claro. cada vez que nuestro amigo Stan Lee quería ser un superhéroe, recurría a la mutación. Ujú. O era Rayo Gamma, o era algo, pero siempre pasa. Y Mendel está sin duda presente en cada uno de nosotros, cada vez que hablamos de cómo será mi pequeño. ¿Cómo será mi pequeño? Sí, sobre todo, no, es impresionante cómo a ver, los grandes científicos del pasado, y no del pasado pues de Galileo, del pasado de hace nada más 100 años, tenían que dominar muchas ramas de la ciencia, Así es, ¿no? La así física, la es. química, la biología, la botánica, inclusive la historia, ¿no? La geología, la geografía. Es increíble cómo se puede mezclar tanto, mientras que ahora más bien nos especializamos en una Sí, sola cosa, ¿no? Es sí, sorprendente la eso. cantidad de información es tan vasta, pero también significa que el trabajo en equipo es necesario, ¿no? Ah, por A esas supuesto. personas que tú mencionas muy bien se le llamaba naturalistas. Ujú. Naturalistas. El libro del siguiente personaje del cual hablaremos se llama justamente así, El viaje de un naturalista alrededor del mundo. Y el ¿Quién naturalista es lo este? sabía. ¿Quién es nuestro siguiente Ah, personaje? Ya, pues, para que, suéltalo, para suéltalo. porque además el número 10, ¿ah? Es el número Es 10, el sí. número 10, ¿ah? No, recordemos que no estamos en una orden, No, estamos no, así no, en este es... aleatorio, Ujú. como nuestro playlist. Y para quienes nos ven en la pantalla, acá tengo al personaje que cierra, ¿ah? Que cierra la secuencia. Es nuestro buen amigo, ahí está, no es Santa, es nuestro amigo Charles Darwin. Charles ¿Ah? Darwin, claro Charles que sí. Darwin. Los que nos Este están personaje. viendo, los que nos están escuchando por Audio Player o por otra plataforma, Hugo tiene un hermoso muñeco de peluche de Charles Darwin, ¿no? Precioso. De hecho, de la misma línea, ¿no? De mi Sí, sí, Tesla, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero que bueno, que llegó a entrar al Darwin, a la lista, el gran Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin, que cuando era pequeño, él perseguía escarabajos, Claro. ¿no? Y los coleccionaba. Y él cuenta en su diario
que pueden descargarlo porque es gratuito, el copyright ya venció, se llama Autobiografía, editada por su hijo. Ujú. Él cuenta que un día estaba maravillado y cogió uno, lo tuvo en la mano, cogió otro maravilloso y cuando pensó que tenía lo más lindo del mundo, encontró uno dorado que le asombró y Ujú. puso el primero en su boca para agarrar el otro, que el escarabajo al defenderse botó una sustancia que lo hizo soltar todo, ¿no? Este personaje además que recorrió un par de carreras que quizás no estaban muy ligadas a lo que él quería inicialmente, ¿no? Estuvo un poco por el lado de la tradición familiar que era la medicina, Ujú. ¿ah? Y luego estuvo un poco más ligado a la teología, ¿no? Sí, Eh, pero se escapaba para ir a una clase de alumno libre, como muchos hemos hecho, de geología, ¿no? sí, Uno dirá, oye, pero geología, las rocas, qué divertido puede haber en las rocas, ¿no? No, pues las rocas y los fósiles atrapan la historia de la Tierra, que es lo que a él le interesaba, sí. ¿no? Durante mucho tiempo, muchas personas, incluyéndolo, pensaban que las especies no habían cambiado en el tiempo, por muchas razones, ¿eh? Válidas en su momento, ¿no? La edad de la Tierra se calculaba en 5.000 años, Sí, por por supuesto. tanto, cuando un científico encontró un ibis, esta ave egipcia, en una tumba y lo comparó con el ibis que estaba en su museo y que no había cambiado, dijo, ya ves, no ha cambiado el ibis, pensando que el tiempo de vida de la Tierra era así de corto, ¿no? Ujú. Pero claro, comenzaron a aparecer los fósiles y la explicación ya no bastaba. Uy, no decían, lo que pasa es que han ocurrido catástrofes y ahí están los dinosaurios, son los muertos, las catástrofes, pero el humano no estaba allí cuando ocurrió el Claro, terremoto. Se salvó claro. por eso. No lo encuentras, pero ya no comenzaba a cuadrar mucho. Eh, Era tan buen estudiante, alumno libre, ¿ah? Que un buen día su maestro le dice, oye, ¿sabes qué? A mí me han dicho para ir en un barco alrededor del mundo, pero yo Ujú. ya estoy un poco mayor, tengo varios temas. Tú no eres un naturalista, ¿ah? Sí. Eh, pero tienes este alma de observador, ¿no? Así que tú vas. Y Darwin, pero feliz, Vamos, dijo. vamos, pedir permiso en casa, en esa época se pedía permiso a los papás, ¿no? Entonces se embarca, el papá con reticencia, no lo deja ir, ¿no? ¿Quién se va a acordar de ti como un naturalista, diría, supongo, ¿no? ¿Quién hubiera pensado? Y él se embarca y da una vuelta al mundo que merece pues un tiempo largo, pero que se resume en encontrar fósiles, Sí, encontrar tortugas con caparazones diferentes, uno de cada isla diferente, en Galápagos, los pinzones sin duda, en cada isla con comida diferente y con pico diferente, encontrar fósiles de mamíferos gigantes en Argentina y Uruguay, ajá, encontrar el ornitorrinco, que tú no sabes qué cosa es, ¿no es sí, cierto? Encontrar ¿en qué lugar lo clasifico? Pues este individuo parece pato, tiene cole castor, tiene glándulas mamarias, pero pone huevos y es venenoso. O sea, imagínate. ¿qué pasó acá, no? Y Sí, cuando Darwin se encuentra un lobo marsupial en Oceanía, dice, pero ¿cómo puede haber un lobo marsupial y un placentado? ¿Cómo claro. se puede haber, si supone que todos aparecen al mismo tiempo, ¿por qué crear seres diferentes, no? Entonces comienza a ver regularidades, transformaciones, y claro, como siempre hemos dicho acá en estos capítulos, ya para ese momento había gente que había cambiado unos paradigmas previos, ¿no? Había un señor que apellidaba Lyell y que había dicho Ujú. que la Tierra tenía más tiempo y que había cambios lentos y progresivos, no Sí, era claro que sí. estática. Y además este señor tiene un libro de cabecera que era el libro de Alexander von Humboldt, ¿no? Un Ujú. personaje impresionante, ¿no? Y había soñado con él en sus viajes, comparado con lo que él, con lo que él tenía, tiene un documento que va armando poco a poco, mientras a su regreso es recibido bastante bien. Su padre, en esa época médico, tenía unos conceptos diferentes de la época, y dice que él susurra con su hermana cuando lo ve bajar, mira, su cabeza ha cambiado de forma. Sin duda ha venido más inteligente. Más Había estos inteligente. conceptos
que las cabezas cambiaban con la Claro, inteligencia, cabeza ¿no? grande, más inteligente, eso era lo que se creía. Impresionante. Entonces, y bueno, él está allí, comienza a hacer experimentos con palomas, hace cruce de palomas, y un buen día, y bueno, él en América Ajá. se apasiona y hay un insectito que a él le gusta ver cómo le chupa sangre y lo dice en su diario. Qué lindo este animalito que me chupa sangre y que todo panzón parece desmayado y aturdido, ¿no? Y claro, muchos opinan que ese insectito le causó una enfermedad, Chagas probablemente, que lo trajo muy debilitado en sus años últimos, ¿no? Él escribe muchos libros de sus viajes Sí. y hace experimentos y camina por la granja y se da cuenta que los granjeros, nuevamente, conversar con la gente es importante, tenían mejores vacas lecheras o mejores caballos que corrían o tal determinado tipo de perro porque cruzaban seleccionando esa característica. Claro. Y entonces él dice, ¿y cómo hace para que esta vaca produzca tantos litros? Bueno, porque la he seleccionado, ¿no? Para poder tener siempre las más lecheras, las cruzaba, las otras no. Seleccionado, selección artificial. Un día Darwin está aburrido y mira cómo hacía esta persona. Cuando se aburría, se iba a su biblioteca y agarraba un libro de un tema que no conocía. Sí. Esa era su manera de relajarse. ¿Qué tiempos aquellos? Claro, y encuentra un libro de economía. El libro de economía de Malthus decía que los alimentos y la gente crecían de manera diferente, ¿no? La población crecía de manera exponencial y no los alimentos. Y en un momento no habría comida para tantos. Y obviamente iba a ser un factor limitante. Factor limitante, escasez, el medio ambiente, selección artificial. Se estaba construyendo la teoría de la selección artificial de Darwin. Claro. Donde destaca estos temas, no es el granjero, pues la naturaleza, a través de desafíos, destaca la selección sexual, ¿no? La aparición de cómo la hembra selecciona características, ¿no? Y ver con quién se reproduce. Hay todo este tema de no publicar y que no publico y que de repente haber un tema religioso que me va a complicar y que mi familia es religiosa, yo también lo soy, ¿qué va a pasar? Y recibo una carta de un señor apellidado Wallace, ¿no? Alfred Wallace, no William Wallace. Alfred Wallace, que había trabajado en América del Sur, que es una vida de persistencia, y luego en Malasia, y le manda una carta que es muy parecida, no igual, pero muy parecida a su propuesta. Y Darwin se da cuenta de algo que en ciencia se sabe. Si tú no lo publicas, no existe. Y si no lo publicas, alguien va a llegar a esa conclusión. Alguien lo va a publicar. Y ahí también la ética en la ciencia. Este buen amigo Darwin, que era muy importante, de Royal Society, que tenía una vasta cantidad de seguidores en la ciencia, lejos de decirle, oye, sí, me parece interesante, no. Publican en una revista en paralelo a ambos, como debe ser, ¿no? Wallace, que no era un científico tan notable como era en ese momento Darwin, publican juntos, pero eso sí, Darwin se apresura en que este manuscrito que lo tenía ahí listo, sobre datos de la evolución, sí, se compile y lo edita y se hizo un boom, ¿no? Un boom, el origen de las especies por selección natural y la evolución, sin duda, aparece generando un cambio en la perspectiva de la humanidad, de cómo las especies han cambiado en el tiempo. Luego vendrían... Dime. Sí, algunos datos impresionantes era que, vamos, Darwin viajó en un barco que se llamó el Beagle, ¿no? Él viajó en su primer viaje, en su primera experiencia, tenía nada más 22 años, ¿ya? Y no le pagaron por esa experiencia. O sea, él dijo, mira, ¿sabes qué? Tú vas, pero no vas a cobrar sueldo. Es más, nos tienes que pagar a nosotros. Y el padre de Darwin fue el que tuvo que costear el viaje, ¿no? Para que
para que, bueno, esto fue una fortuna enorme para la historia de la ciencia, ¿no? Que Darwin vaya en ese viaje a Tierra del Fuego, a Valparaíso, pasó por acá, pasó por el Pasó por Perú. acá brevemente, Sí, brevemente. no le gustó mucho Lima, ¿no? En sus escritos. Sí, digamos que no estábamos en nuestro mejor momento, había líos Ajá, políticos, esas cosas que ya no pasan, ¿no? Tú sabes. ya lo superamos. Sí, sí, hace 200 años no estamos así. Pero Sí, pasó a Ecuador, sí, ¿no? claro. Va a Australia, Oceanía, va por África, que no logra avanzar tanto porque, bueno, no estaba tan colonizada como América, no era tan Ujú. caminable, ¿no? Y luego otra vez va a Brasil y otra vez va a Inglaterra y sin duda cambia la historia de cómo percibimos la aparición de las especies, ¿no? No, mira, qué Y, increíble. Y uff, cómo todos estos nombres que hemos tocado han tenido un impacto en la ciencia, ¿no? Tal o sea, a partir de ahí, la ciencia cambió, viró en otro sentido. cambia conceptos completamente, sobre lo cual van a construir sin duda muchas personas, ¿no? Claro. El aporte de Mendel en su momento va a servir para que la teoría darwiniana, que no explicaba algunas cosas, las explique mejor. Ujú, La evolución actual se nutre de Mendel, pero tiene un montón de conceptos genéticos, como la deriva, el cuello de botella, que aparecen luego, gracias a la genética, y sí, que completan un universo de ideas que muchas veces dicen, no, solamente critican a la evolución darwiniana, ¿no? Pero bueno, es un texto de hace 200 años, ¿no? claro. La ciencia y la evolución han aportado en ese tiempo muchas cosas más y nos permite, y hay mucho por aprender aún, ¿no? Hay Por mucho por supuesto. conocer y se nos han quedado lamentablemente grandes personajes en el tintero Mi que pobre Tesla no entró en la quedó lista. Tesla, quedó mi científico favorito, que es Louis Pasteur, Claro. otro icono impresionante, la Ujú, leche que tomé en la mañana ordeñada hace 20 días gracias a Pasteur sigue fresca, ¿no? sigue fresca, exacto. Quedó gente que inspira a muchos, como Ujú, Hawking o claro. como Carl Sagan Carl Sagan, claro que sí. o Lynn Margulis, que fue su esposa. Queda Copérnico, pero decidí en ese momento poner a Galileo, que Copérnico. termina Copérnico, Tycho Sí, pues. Brahe. Uf, nos quedó Volta, nos quedó Maxwell, pero bueno, es difícil realmente hacer un ranking y si los oyentes se acuerdan de más personajes, colóquenlos y Que colóquenlos los ¿por qué? coloquen. Porque, y ¿por qué? Porque yo creo que esos espacios que tienes tú son para divulgar y conocer más a Exacto. estos héroes, ¿no? Si hay héroes de todo tipo y ellos también lo son. Y si hay jóvenes allí escuchándonos, pues necesitamos, y de repente tú eres el siguiente Volta, el siguiente Mendel, el siguiente Darwin, el siguiente Tesla, el siguiente Einstein, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por ¿No? supuesto. Claro que Eh, sí. Recomendadísimo leer sus biografías, ¿no? Ujú. Leerlas, oírlas, ¿no? Acá hay varios capítulos sobre científicos. Como te decía la vez pasada, ¿no? Hagámonos un playlist de películas vinculadas. Hay uno de Darwin que sugiero, se llama La Creación, La que creación. así es, súper serie, lo puedes encontrar en alguna plataforma, seguro que sí. A ver, La voy a Creación, buscarlo para recomendarla ahora mismo, sí, antes de acabar el, sí, sí, el- sí. el programa. Y salen, para los que son, como yo, un poco geeks, salen varios personajes de Marvel actuando, ¿ah? ¿Ya? Sale Paul Bettany, por ejemplo, ¿no? Sale el amigo que hace de Strange, también sale allí, ¿eh? O sea, La Creación es el nombre de la película, y Sí. la sale todo el dilema Ajá. darwiniano, familiar, social, salen cosas de lo cual, pues, no bastaría un programa. Este viaje que hace él también involucra, entre comillas, devolver eh, aborígenes de la Tierra del Fuego que habían sido secuestrados por los ingleses y llevados a Inglaterra para, entre comillas, evangelizarlos, ¿no? Sí. Entonces, el Mira, viaje la, de la Darwin los película retorna. que Porfa. recomienda se llama La creación o creación. En España le pusieron el título La duda de Darwin. En Sí. fin, los españoles poniéndole títulos, ¿no? Y sí, o sea, es básicamente la lucha de Darwin para todo lo que pasó,
para escribir el origen de las especies, ¿no? Y la lucha contra sí mismo. Contra sí mismo. Claro, claro que sí. ¡Wow! Mira, terminamos este episodio inclusive con una recomendación de película, estimado Hugo. Muchísimas gracias. No, a ti, Patricia, a todos aquí de RPP. Un fuerte abrazo desde Cayetano Heredia. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, en este episodio hemos completado la lista de 10 hombres y mujeres que pueden ser, considerados los más grandes científicos y científicas para la humanidad. ¿Por qué son considerados? ¿Cuáles son sus aportes? ¿Qué cambió el mundo? Ya todos lo sabemos. De repente, como bien lo hemos mencionado, algunos se nos salió de la lista, nos faltó tiempo, déjalo en los comentarios y si hay la suficiente cantidad de comentarios, podemos hacer un tercer ranking, ¿por qué no? Muchísimas gracias, Hugo. Un fuertísimo abrazo. Y gracias a todos. Esto ha sido Ciencia al Día y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Chao. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama.